Muy buenos días, este es su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Yo soy Samael Hernández Ruiz y estoy aquí para que platique con ustedes desde luego, de temas pues, que nos interesan a todo, ¿no? Y como usted sabe, mi tema es el educativo, la educación, cómo van las cosas, cómo mejorarla, por qué no puede mejorar, etcétera. Y dentro de estas posibilidades que tiene el tema de la educación, pues evidentemente nos aparece una tremenda y lamentabilísima noticia en los diarios acerca de los homicidios, los homicidios a mujeres que van creciendo de manera alarmante en el estado de Oaxaca, homicidios que adquieren ya la categoría de feminicidios, ¿no? Esto por sí mismo eh, eh, es preocupante. Desde luego no está aislado de otro tipo de violencia y tampoco está aislado desde luego de los asesinatos que ha habido en años recientes en diferentes regiones del estado de Oaxaca, particularmente como usted sabe, porque lo publican en la prensa, en la región del Istmo, la costa, la región de Tuxtepec, pues casi todos los días aparecen reportes de asesinados, hombres, mujeres e incluso niños, que son víctimas de la violencia de grupos delincuenciales o en algunos casos víctimas de la violencia intrafamiliar y de este conjunto de lamentabilísimas cosas que surgen, que se presentan. Hoy vamos a platicar sobre uno en particular que tiene que ver con la violencia que afecta a las mujeres. Eh, esta violencia que afecta a las mujeres va desde el, el maltrato que reciben en casa o en la calle. Me refiero a los insultos, ¿no? O a las diferentísimas formas de discriminación eh, que se califican como un tipo de violencia simbólica, ¿no? El menosprecio, ¿no? Por alguna característica o algún tipo de conducta asociada a la mujer, ¿no? Ridiculizar algún tipo de conducta o algún tipo de quehacer pues predominantemente femenino. eh, Todo esto se califica ya como violencia simbólica, no solo por la expresión misma que pueda asumir la comunicación entre hombre y mujer, sino además por el sentido, el sentido que lleva, la carga emocional que lleva. Cuando un hombre le dice a su mujer que es una tonta, eh, desde luego, por el tono, por la intención, puede ser una ofensa, o a lo mejor lo dicen en un contexto donde están ambos bromeando, entonces ya no sería tal, pero por lo regular el contexto es el de insultar, el de discriminar, ¿no? Y esto ya es violencia simbólica. ¿Esto es una conducta típicamente masculina? No. También hay casos de mujeres que hacen violencia simbólica sobre sus parejas masculinas. Y no nada más en países como Israel o Alemania, donde ya incluso hay una situación complicada de la que les voy a comentar posteriormente, sino incluso aquí en México, ¿no? Eh, la famosa frase de los maridos mandilones, pues tiene que ver con eso, con un tipo de violencia, a lo mejor simbólica, que la mujer eh, hace sobre su pareja, ¿no? Tiene motivaciones diferentes, tiene mecanismos diferentes, es un tema complicado eh, que tiene que ver con esto que estamos platicando de los feminicidios que van ascendiendo alarmantemente en número
en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, porque este comportamiento discriminatorio, este comportamiento violento en diferentes grados, puede terminar, y casi siempre la violencia se va incrementando, pero puede terminar en esto que estamos viendo en los asesinatos de mujeres. Esto es gravísimo y ha habido diferentes iniciativas para poder controlar este fenómeno de los asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Esa es un poco la idea del feminicidio, una violencia que termina en la muerte de la mujer por el solo hecho de ser mujer. O sea, no necesita nada más el agresor, es decir, es como la expresión de una fobia eh, antifemenina. Igual que se habla de una fobia que tiene que ver con los homosexuales, sería una fobia en contra de las mujeres. Por esa motivación se explicarían un poco estos asesinatos. Pero el asunto está lejos de aclararse con estas eh, consideraciones. O sea, bueno, ¿y de dónde sale este asunto de querer dominar y de querer controlar y hasta sentir odio hacia las mujeres por algunos hombres? Porque no todos, algunos hombres. ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? ¿Qué lo propicia? Bueno, pues diferentes escuelas de pensamiento, pero sobre todo las escuelas de sociología y de antropología con una orientación feminista, han llegado a señalar que es la estructura patriarcal de la sociedad la que favorece o hace que emerja esta violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y que esta estructura patriarcal de la sociedad no es natural, es producto también de ciertas circunstancias que establecen esta forma de dominio, que es una forma de dominio social pues que ya tiene muchísimos siglos, desde estas etapas tempranas de la humanidad, como por ejemplo el viejo esclavismo, aparecen estas formas patriarcales de organizar la sociedad y desde luego organizar a las familias. Antes, en lo que se denomina la prehistoria, seguramente hubo formas diferentes de organizar a la sociedad, a las que se ha ido la ciencia acercando poco a poco y también de las que vamos a hablar, porque tienen que ver con y cómo enfrentar este asunto de la violencia en contra de las mujeres. Pero no se vaya, vamos a seguir hablando del tema en el siguiente bloque. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ebrosina Cruz Mendoza, diputada local. Te invito a que veas el canal de Gente Libre. Bien, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar tratando el tema. Eh, Voy a repetir un poco lo que dije del bloque anterior. ¿Cómo resolver este, esta gravísima situación que estamos viviendo del incremento alarmante del feminicidio? Es una verdadera matanza de mujeres. No puede ser. Simplemente no puede ser. Pero bueno, ¿cómo resolverlo? Ya dije que, por un lado,
pues hay personas que dicen hay que endurecer las leyes, hay que tomar medidas preventivas en cuando aparezca cierto tipo de violencia, denunciarlo, hay que fortalecer la intervención de algunas figuras del sistema judicial mexicano. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las sindicaturas municipales. ¿Qué papel deben jugar frente al fenómeno de la violencia en contra de las mujeres? Porque de hecho, en muchos municipios de Oaxaca, esta autoridad, ¿no? El síndico o la síndica, dependiendo de quién sea, pues más bien lo que tratan es de conciliar, por ejemplo, cuando se trata de violencia familiar, tratan de conciliar, en lugar de aplicar la ley de inmediato, primero tratan de conciliar. Entonces hay ahí discrepancias entre algunos especialistas porque dicen, no, es que el síndico debe de tener esta opción de poder aplicar inmediatamente la ley, es decir, meter a la cárcel, iniciar el procedimiento judicial correspondiente al agresor y no llamar a la mujer para ver si está de acuerdo, porque por lo regular, por muchas razones que a veces no conocemos bien, las mujeres agredidas prefieren no acusar ya formalmente a su pareja y este sale libre y bueno, y con la impunidad estas conductas negativas pues tienden a reforzarse, ¿no? Y se mantiene esta asimetría en la relación, esta desigualdad entre hombres y mujeres, porque el hombre aparece más empoderado porque pues la autoridad no procede, no le hacen nada y va incrementándose el nivel de la violencia. Entonces, algunos expertos en estos temas dicen, no, tenemos que ver que en el lugar más cercano, que es la autoridad local, en este caso la autoridad municipal, esta se fortalezca y además se reeduque para que pueda ejercer esa autoridad de manera inmediata. Bueno, esta parte es la parte, digamos, jurídica del enfoque. Está la parte penalista que ya habíamos hablado, de endurecer las penas, de los sistemas de alerta, todo eso está muy bien. Pero el problema central es por qué brota esta cosa, por qué se da esta relación. Entonces el movimiento feminista y sobre todo las mujeres y los hombres que enfocan los fenómenos sociales desde esta perspectiva de género, han llegado a coincidir en que la estructura patriarcal es la que hace que broten estas cosas. ¿Qué es la estructura patriarcal? Bueno, así sencillamente explicado, el núcleo sería una familia en donde el jefe en el sentido más llano del término, o sea, el mandamás, es el hombre. Y casi siempre el papá, es decir, el papá el papá en diferentes, digamos, estratos, ¿no? Porque puede haber un papá que es el abuelo, que es el papá de todos, ¿no? Y el papá de la familia, llamémosle nuclear, conviviendo en una familia pues más amplia, ¿no? Pero ahí el patriarca, pues es el abuelo, ¿no? Y así lo van sucediendo los diferentes papás de las diferentes familias nucleares que están agrupadas en esta gran familia. Pero al interior de la familia nuclear, el papá es el que, no el abuelo, el papá es el que asume el mando y el que decide qué se hace y qué no se hace. Pero ahí es donde se propicia el abuso de la autoridad, ¿no? Porque en épocas pasadas en la familia la mujer no tenía ni voz ni voto, ¿eh? Era una máquina de hacer hijos, de hacer de comer y de cuidar a los hijos y de darle felicidad, digamos, o placer al varón. Y hasta ahora, ya, en la religión, en algunas religiones, esa función se mantiene, ¿eh? Entonces, bueno, a muy grandes rasgos esta sería la estructura patriarcal que se reproduce en la sociedad, ¿no? En los centros de trabajo, en las oficinas, también se puede identificar una estructura patriarcal. En los partidos políticos también se puede... Hay un varón que manda siempre en la estructura patriarcal y que para abajo se va reproduciendo, ¿no? Las mujeres donde quedan, pues quedan siempre en la estructura patriarcal sometidas a la autoridad del varón, ¿no? Y bueno, y esta estructura patriarcal, ¿de dónde sale? ¿O por dónde sale? Bueno, ahí hay muchas teorías, pero combinando, digamos, los resultados de diferentes escuelas eh, de ciencias sociales, podríamos decir, la base de todo esto está en cómo se distribuye la riqueza.
la riqueza material, primero, en el sentido de que, ¿quiénes son los propietarios, por ejemplo, del bien básico? La tierra. Pues los hombres. Es decir, la sociedad, en su evolución, digamos, en este aspecto, ¿a quiénes les dan derecho a la propiedad? A los hombres. En México, apenas hace unas décadas, se admitió que las mujeres, por ejemplo, en el medio indígena comunal o entre los ejidatarios, tuviera derecho igual al hombre, porque ahí el propietario del ejido era el varón, no la mujer. La mujer quedaba excluida de la propiedad. Bueno, este es solo un ejemplo. Ya no veamos, por ejemplo, cómo se distribuyen los ingresos en las sociedades, incluso las más desarrolladas. ¿Se le paga igual a los hombres que a las mujeres? No. Se le paga más a los hombres que a las mujeres. Entonces, de ahí ve usted cómo esta distribución desigual de la riqueza favorece lo que se llama ahora el empoderamiento de los varones, porque son los que tienen más probabilidades de tener más propiedades y por lo tanto, y este es un viejo enfoque que pudiéramos encontrar, cuyo origen pudiéramos encontrar en un famoso texto de Federico Engels, ¿no? El origen del Estado, la familia, la propiedad privada y la familia y la propiedad privada, no recuerdo exactamente el título, en donde él dice que Federico Engels, él dice que para asegurar el derecho de la herencia, los varones tenían que ver que la mujer pues tuviera hijos de él y no de otro, ¿no? Porque si tenía hijos de otro, pues iba a heredar los bienes acumulados por esta estructura de la que ya más o menos puse un ejemplo, heredar a un niño que no era de él o una niña que no era, bueno, no, un niño, porque las niñas no heredaban, ¿no? No heredaban. Y entonces esto es lo que, la distribución desigual de la riqueza es lo que empodera al varón, según esta teoría, y se reproduce este poder dado por una base material que él sí puede acumular, en que dependan de él todos, y cuando digo todos me refiero a las mujeres y a los niños, ¿no? Después viene, por ejemplo, el capital simbólico, que también se distribuye desigual. Es decir, ¿quiénes van a la escuela? Ahora se ha puesto mucho interés en que vayan igual niñas y niños, pero antes no. Antes preferentemente iban los niños, las niñas no iban a la escuela. Ahí ve usted otra estructura desigual de la distribución de la riqueza ahora simbólica, la cultura. Esta estructura desigual de la riqueza, dice este enfoque de pensamiento, pues es lo que empodera a los hombres. Y entonces ahí es donde viene todo el mal que se atribuye al patriarcado, ¿no? ¿Sucedería lo mismo con un matriarcado? Sí. Es decir, si se reproduce nada más en la misma situación, da igual quién esté en la cúspide, hombre o mujer, mientras haya una distribución desigual de la riqueza material o simbólica, el que esté arriba, ese va a tender a que estas situaciones de opresión, de violencia, se reproduzcan. ¿Por qué? Porque la crítica hacia el patriarcado supone que el hombre, el varón, es por esencia malo y la mujer, por mujer, es en esencia buena. No, los dos son seres humanos. Y dependiendo de cómo se den esas estructuras, ambos tienden a operar de la misma manera, a reproducir su poder, sea hombre o mujer. Por eso una solución radicalmente femenina de solo invertir los papeles no funciona. Las mismas feministas critican la actitud de otras feministas, digamos, más mecánicas, en el sentido de lo que queremos es asumir nosotros el poder. Dice, bueno, ¿y de qué sirve que asuman ustedes el poder? Lo único que van a lograr es que se inviertan los papeles, que ya vemos, por ejemplo, lo que sucede en países como Israel o Alemania, o incluso Cuba, donde las mujeres están muy empoderadas y empieza a haber ya síntomas de opresión sobre los hombres. Es decir, suena raro aquí, pero no allá. En Israel
Hay, bueno, documentales que muestran cómo los hombres, los israelíes, los israelitas son los históricos, los israelíes son los actuales, eh, cómo los israelíes prefieren casarse con una mujer que no sea su paisana, porque las mujeres de Israel están bastante empoderadas y esto ha propiciado ya abusos por parte de las mujeres. Tanto así que ya hay pues ya síntomas de empresarios que no quieren contratar mujeres porque están en desventaja legal, digamos, con respecto a las mujeres. Bueno, invertir las cosas no soluciona el problema. Hay eh, otros enfoques que dicen, bueno, sí, el patriarcado es un problema, pero el patriarcado invertido, o sea, con sexo femenino, no resuelve el matriarcado, no resuelve la situación. Tiene que haber una manera de resolver las cosas. Y algunas corrientes de pensamiento feministas ya están poniendo el dedo en la llaga, es decir, dicen ellas, nosotros no queremos ser igual que los hombres, ¿no? Porque no somos iguales, somos diferentes. Nosotros no queremos los mismos derechos de los hombres. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Entonces, ¿qué quieren? O sea, lo que quieren es que cambie la relación entre hombres y mujeres. Pero eso, ¿cómo se logra? Pues no se vaya porque de eso vamos a platicar en el siguiente bloque. Soy Magda Ortiz Palacios, rectora de la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca. Los invito a que conozcan esta universidad ubicada en Villa Sola de Vega. Ofrecemos los programas de agricultura sustentable y protegida, procesos alimentarios y desarrollo empresarial de proyectos sustentables. Agradecemos mucho la oportunidad de Canal Gente Libre. Los invito a verlo. Bien, gracias por seguir con nosotros. Ese es un tema del que estamos reflexionando, sobre el que estamos reflexionando, que la violencia contra las mujeres, esto tan preocupante que es el feminicidio que se incrementa en Oaxaca, ¿eh? No estamos hablando de África, ni estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando de Oaxaca. Más de 1.200 asesinatos, homicidios de mujeres, y los números siguen creciendo, ¿no? Claro, en un periodo de tiempo, no fue ayer, pero estamos viendo que estos asesinatos de las mujeres pues están apareciendo con una frecuencia espantosa. Entonces, algo se tiene que hacer. Hablaba de cómo una escuela de pensamiento dice, pues vamos a poner los puntos sobre las sillas en cuanto a las penas, hacer más duro contra los agresores de las mujeres, poner sistemas de alerta temprana contra la violencia, fortalecer niveles de gobierno para que el sistema judicial funcione mejor, etc. Otras escuelas van más profunda, a mayor profundidad. Hablaba, por ejemplo, de las orientaciones feministas en sociología, en antropología, que hablan de esta estructura social que es de donde brota la violencia en contra de las mujeres, que es el patriarcado. Y mencionaba que, al parecer, este poder de los hombres que logra establecer esta estructura patriarcal deriva de una desigual distribución de la riqueza material y simbólica, es decir, cultural, que favorece a los hombres. Y también decía que invertir eso, de acuerdo incluso a las mismas, algunas feministas, no resuelve nada. Por eso, al final del bloque anterior decía, pero las mismas feministas están llegando a un punto en el que dicen, no queremos ser iguales a los hombres, ¿no? No queremos los mismos derechos que los hombres, porque somos diferentes. Necesitamos cosas diferentes y derechos diferentes. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué quieren? Sí, queremos que cambie la relación
entre hombres y mujeres. Y dice uno, bueno, ¿y eso cómo se hace? Bueno, desde luego que hay cosas externas que se tienen que modificar para que sea posible una relación diferente. Pero ¿cómo es lo diferente? Bueno, una relación entre iguales. Entre iguales. En donde, en primer lugar, la distribución de los bienes no sea desigual. Es decir, no sea que favorezca a unos y a otras no. Si la mujer, en el sentido de que pueda, por ejemplo, que pueda percibir el mismo salario que un hombre por el mismo trabajo, ¿no? Que tenga derecho a ascensos considerando su particularidad. Por ejemplo, ¿por qué se pone a las mujeres en el dilema? O eres mamá o eres gerente de una gran empresa. ¿Por qué ese dilema? ¿Por qué a los hombres no les dicen eso? O eres papá o eres gerente de una gran empresa. Decía, ¿por qué a los papás no se les ponen dilemas como, si quieres ser gerente de la empresa, pues tienes que dejar de ser papá o a ver cómo te las arreglas? En cambio a las mujeres sí les dicen, no, para acceder a este puesto usted quiere ser mamá o quiere ser gerente. ¿Por qué? Ah, no, pues porque la empresa pierde, porque si la señora tiene un hijo, pues no va a poder venir a trabajar, y después, bueno, tiene que cuidar al hijo, porque si no, pues si no lo cuida, tendríamos problemas, ¿no? Porque va a faltar, porque se le enferma el hijo. Entonces es un problema grave. No, no tendría por qué ser un problema grave, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la empresa, sobre todo a la empresa capitalista, el tiempo es lineal y único para todos. Es como la teoría de Einstein, el tiempo es la velocidad del tiempo es una constante absoluta, y bueno, y hasta eso ahí también es cuestionable, y algunas investigaciones están viendo que hay algo raro donde no se cumple ese principio de la física relativista. Bueno, pues es algo así con las empresas. El tiempo es único y absoluto. Y es que la empresa tiene sus tiempos. Espérense, pues la empresa está compuesta por seres humanos. Y los tiempos para la mujer no son los mismos que el tiempo para los hombres. Y eso hace que se frene el quehacer. No, no, no. Eso no tiene sentido. Antes, las mujeres cuidaban de sus hijos, tenían a sus hijos y no se frenaba la economía. ¿Por qué se iba a frenar la economía? Bueno, puede ser tan simple como esto. La gerente puede tener ahí a un subalterno que, mientras ella esté usando su tiempo de mujer para lo que consideren las mujeres que es, y no solo para lo que consideren, sino para lo que tienen, si tienen hijos, mientras su asistente puede atender las cosas. O sea, y eso no tiene por qué afectar el ingreso, los bonos de productividad o cualquier otra cosa que tengan las mujeres, porque esos son los tiempos de las mujeres. Y tendría que ser así. Pero la empresa capitalista eso no lo respeta. El tiempo es único. No, el tiempo es relativo, depende de dónde estés ubicado. Si eres mujer o eres hombre, el tiempo es diferente. La distribución del tiempo es diferente. Y todo eso debería ser adoptado por la empresa. Pero no sucede así. Entonces, bueno, siguen estas desigualdades. Y en el asunto estábamos hablando de la empresa, ¿no? ¿Cómo se da esta asimetría? Bueno, pues si lo vemos en cualquier otro lado, esas asimetrías se siguen dando. Pero ¿dónde hay un punto importante en donde se puede observar mejor? Pues en la familia, ¿no? En la familia también hay asimetrías que hay que corregir de acuerdo a esta visión de las feministas, en donde debe darse un trato entre iguales, simétricos. En la familia es más difícil, porque entran elementos que no aparecen tanto o no se notan tanto, por ejemplo, en las empresas. ¿Cuál es ese factor que hace más difícil esa situación de simetría, es decir, de trato entre iguales? Los afectos. Los afectos. Voy a poner el primer ejemplo. Entre las madres y los hijos. En términos de afectos, la madre es capaz de morir por sus hijos. Esa es una relación asimétrica que somete a la mujer, al hijo. ¿Producto de qué?
de afectos. ¿Hasta dónde llegan esos afectos? ¿Hasta dónde son parte de la bioquímica humana? No lo sé. Parece que tiene un peso. ¿Qué tan definitivo es? No lo sé. Pero sí tiene un peso. Pero esa es una relación asimétrica que no observamos, que genera una desigualdad importante entre el hijo y la mujer, de la mamá. Otra, la relación entre el hombre, el amante y la mujer, ¿no? Ahí, cuando se da el momento del amor, en el primer momento del enamoramiento, se diluye esta relación asimétrica. No importa quién es mejor, peor, más bonito, más rico, menos rico, entre la pareja. Pero ese es en el estado de enamoramiento, en donde puede ser que algunos se sientan lastimados por lo que voy a decir, pero los estudios pues indican esto, no lo digo yo. Pesa mucho la forma en cómo se sublima la sexualidad. El enamoramiento es, al parecer, una forma de sublimar el deseo sexual. Entonces, cuando uno es consciente, que es difícil, que lo que hace que se sublime al otro tiene que ver más con pulsiones sexuales, pues parece así un poco rudo, ¿no? Sobre todo para las mujeres, que disocian lo sexual con la sublimación del ser amado. Pero bueno, dejemos este pequeño periodo del enamoramiento que desaparece muy rápidamente, en términos, claro, de tiempo. No estoy hablando de 2 días, no. A veces dura años, pero al final de cuentas declina, en tanto que declina el deseo sexual. Pero aparece otra cosa, que es muy importante y que a veces no se aprovecha: el proyecto en común. El proyecto en común en las parejas puede sustituir a la etapa de enamoramiento. Y puede ser uno tan feliz como en la etapa de enamoramiento. De otra manera, claro, ¿no? Ese proyecto en común puede centrarse en los hijos. Normalmente debería ser así, porque esto potencia a la familia, ¿no? Y asegura un poco un bienestar de los hijos. Pero ese es el proyecto en común que puede sustituir a la etapa de enamoramiento. Y yo creo que ahí hay un potencial que deberíamos rescatar, porque la disolución de las parejas cuando se acaba el enamoramiento, eso perjudica más a las familias que a veces muchas otras cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque cuando estas cosas que nos obligan a una relación más o menos simétrica desaparece y no hay algo que lo sustituya, entonces entra en juego lo otro, es decir, que tanta riqueza, que tanta desigualdad en la distribución de muchas cosas se dan que empoderen a alguien, en este caso al hombre, ¿no? Y ahí es donde ya aparece dentro de la familia la estructura patriarcal. En el enamoramiento no hay una estructura patriarcal, es otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero cuando ya se instituye la familia y se va agotando el enamoramiento y no hay algo que lo sustituya, aparece la estructura patriarcal. Y entonces empiezan los problemas. ¿Qué es entonces lo que podríamos hacer desde esta perspectiva? Ser capaces de tomar conciencia de esto que les estoy diciendo. Que los jóvenes entiendan que la etapa de enamoramiento no es absoluta. La relación entre hombres y mujeres tiene otros potenciales que podemos aprovechar. Claro, como en medio está la sexualidad, que es un impulso natural, es una pulsión natural, pues pesa mucho la etapa de enamoramiento. Y entonces casi siempre se asocia a la continuidad del resultado del enamoramiento, por lo general son hijos, por lo tanto la familia. La continuidad de esa relación se supedita a la etapa de enamoramiento. Ser conscientes de que eso no acaba con la familia es materia de educación. Tenemos que educar a los jóvenes para decirles, la etapa de enamoramiento no es una cosa misteriosa que te eleva al cielo y de repente desaparece porque entonces el otro falló. No, no es eso. Bien, gracias por seguir con nosotros. Voy a referirme un poco más a esto que acabo de plantear.
decía, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de una relación diferente entre hombres y mujeres, ¿no? Y hablaba yo del caso específico de la familia, de la relación, de la intimidad, ¿no? ¿Y cómo arranca esto en las sociedades modernas? Bueno, pues arranca a partir de una fase de enamoramiento que da lugar casi siempre, a veces no. Por ejemplo, el noviazgo, ¿no? Podríamos decir que esa es la etapa del enamoramiento, aunque podría implicar muchas más cosas. Pero pues, ¿quién no ha tenido muchas novias? O quién de las damas no ha tenido pues algunos novios? Porque ese es de eso se trata, de conocer al otro. Hasta que finalmente decide alguien, uno, hombre o mujer, dice, no, pues con él vamos a tener hijos, o con ella o con él. Y surge el asunto de los hijos. Y eso a qué da lugar, por lo regular, pues a una familia. Claro, hay otros problemas como el abandono, por ejemplo, de la mujer cuando está embarazada o cuando lleva a tener un hijo. Bueno, pero eso lo vamos a quitar un poquito del tratamiento del tema para que sea más fácil comprenderlo. Para mí lo importante es educar en que la etapa del enamoramiento no tiene por qué condicionar el desarrollo de la familia. Ahora hay una idea más en las mujeres, también en los jóvenes, ¿no? Desde luego, pero yo lo noto más en las mujeres, que supeditan todo al enamoramiento. ¿Por qué? Porque la vieja tradición patriarcal, que el padre le decía, no, no, ya te casaste con fulano y te aguantas, este es tu marido para toda tu vida, y sometían a la mujer a la primera decisión tomada, sin darle libertad de escoger otra, ¿no? Ya se fue, ya desapareció de nuestra cultura. Todavía en algunos lugares sí se da, es la misma situación de que la familia ve mal que la mujer pues, se divorcie o deje a su pareja o algo así. Entonces estaba condenada a vivir con el mismo tipo porque la presión social y sobre todo de los padres, ¿no? Ahora eso ya no está. Entonces ahora la mujer tiene libertad de terminar la relación cuando ella lo desea. El problema es este. El problema es que se asocie el enamoramiento como el hilo que le da continuidad a la vida en pareja, sobre todo cuando hay hijos. Se acaba el amor, dicen, yo no estoy de acuerdo. Yo distingo entre enamoramiento y amor. El amor es un tejido que se puede, es una tela que se puede tejer con diferentes hilos. Y de hecho se debe tejer con diferentes hilos, ¿no? Y uno de esos hilos, pues es importantísimo, pues tiene que ver con la sexualidad, pero hay otros que tienen que ver con la amistad, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con un horizonte común, que tienen que ver con un compromiso común. O sea, todo este asunto se entreteje y da lugar a esa tela maravillosa que es el amor, pero el amor visto unilateralmente, solo como erotismo, esa ideología del erotismo que trató también Octavio Paz, ¿no? En La llama doble, ese ensayo maravilloso que habría que leer y releer. Ese erotismo es, es bueno en el enamoramiento, pero no tiene que ser tomado como la condición para que la relación continúe, ¿no? Entonces, en otras palabras, debido a que en el enamoramiento hay una relación asimétrica por estos estados exaltados de la conciencia que se dan en el enamoramiento, habría que ver que se mantuviera, ¿no? Pero ¿cómo? Entonces decía yo, bueno, este compartir horizontes, vernos como parte de un proyecto más grande que nosotros, es pensar más incluso como especie, ¿no? Que lo importante es la continuidad de nuestra especie expresada en nuestros hijos. Es importantísimo, es fundamental, debería ser un valor que no hemos rescatado, el sentir y pensarnos más como especie. Y eso se expresa en estas particularidades. Bueno, pues todo esto, ¿de qué requiere? Pues de una educación. Los jóvenes tienen que entrenarse, tienen que educarse para poder identificar, aunque no nos guste, que el enamoramiento no es algo misterioso. Es la sublimación de una pulsión sexual, normal, natural, deseable, bonita, porque sin ella
Nada más no hay hijos, y si no hay hijos, pues no hay especie, no hay seres humanos. Bueno, ni nada, ¿no? Los animales que se reproducen sexualmente no tendrían futuro. Bueno, pues por eso es importante, pero tiene ese sustrato. Y decía, la crítica al pensamiento femenino va en el sentido de que subliman demasiado el enamoramiento y lo disocian del sexo, efecto de la cultura patriarcal. El amor concebido desde el punto de vista femenino, no feminista, femenino, es producto de la manipulación ideológica de la estructura patriarcal. Entonces, no estaría yo en contra del discurso feminista si digo que habría que desmitificar el tema este del amor. Desmitificar, es decir, para ver cómo surgió el cuento, y desmistificar para que deje de funcionar como un disparador de sentimientos. Entonces esto, porque en la relación entre los hombres y las mujeres, vista socialmente, así como la posibilidad de la familia y de la reproducción de la sociedad humana, no puede limitarse el enamoramiento. Entonces había, por ejemplo, sociedades que simplemente evitaban el enamoramiento. Dice, ¿y eso es posible? Sí, claro. Hay experiencias humanas en donde las sociedades se organizan de tal manera que se garantice la reproducción familiar sin pasar por el enamoramiento. ¿Cómo? Las sociedades organizadas en clanes, ¿no? Hacían eso. Y los matrimonios eran externos, es decir, clan contra clan. El clan A se casaba con el clan B. Los hombres del clan B solo podían cohabitar, porque no se casaban como ahora, cohabitar con las mujeres del clan A y al revés. Los hombres del clan A pues solo podían cohabitar con las mujeres del clan B. Los hijos se quedaban con las mamás y los clanes se organizaban a través de las líneas maternas, ¿no? En ese sentido, había un matriarcado. Y dirá usted, ¿y usted cómo lo sabe si no vivió en la prehistoria? No, pero hay estudios de antropología, por ejemplo, uno que me gusta mucho citar, que es el estudio de un antropólogo brasileño, Darcy Ribeiro, que por cierto tiene una novela que se llama Mayra. Le recomiendo que busque la novela, lea hace muchos años leí esta novela, en donde a partir de su experiencia como antropólogo, él hace una novela de una tribu que existe, o existió en el Brasil, no estoy enterado ahora si todavía están, y él describe cómo estaba organizada esa tribu, y cómo se resolvía, cómo resolvieron el problema de la reproducción social sin pasar por el enamoramiento a través de esta estructura de clanes que no es propia solamente de esta tribu. Es seguro que en la prehistoria, y regreso al libro de Federico Engels, en donde hablan de esto, que ya en el siglo XIX ya se sabía que había esta forma de organización societal que eliminaba este riesgo. No lo habían pensado así racionalmente, pero la estructura elimina este riesgo del enamoramiento, que además tiene otro virus fatal, el sentimiento de la propiedad. El ser amado, como yo lo amo, es mío. Entonces, dice uno, ya en frío es absurdo, ¿verdad? Pero en el momento del enamoramiento, ambos aceptan esa condición de ser uno para el otro. Y lo que fue una entrega voluntaria se convierte en un sometimiento. Esa es la tragedia del amor, ¿no? Que tanto trataron a partir del siglo XV hasta nuestros días. Bueno, Romeo y Julieta, ese es el drama, ¿no? De una entrega que se hace imposible, ¿no? Una entrega mutua que se impide. Si se hubieran casado, en qué hubieran terminado Romeo y Julieta, a lo mejor se hubieran divorciado. No lo sé. Eso es muy bueno para un poco quitar el drama de en medio. Dice, bueno, si se hubieran casado, a lo mejor se hubieran divorciado, se hubieran peleado, le hubiera pegado a Romeo o Julieta, y la hubiera golpeado. Muy frecuente en su sociedad, en su época. Pero pues como no lo lograron, queda pues como el símbolo del amor, en tanto que el amor es la entrega mutua. Bueno, pues eso que suena tan bonito de la entrega mutua es el germen del sentimiento de posesión, que da lugar a los celos. Los celos
no son un sentimiento inherente al ser humano. De hecho, no hay un sentimiento inherente al ser humano por sí mismo. Se moldea y adquiere sentido a partir de ciertas circunstancias. ¿No? Los celos tienen sentido en tanto que es posible pensar al ser amado como una propiedad. Entonces, toda esta capacidad de poderse ver de otra manera entre los niños y las niñas, entre los jóvenes, ¿no?, de ambos sexos, tiene que ser parte del proceso de educación, ¿no?, que acompañe todo lo demás que ya hemos visto. El perfeccionamiento del sistema judicial, la reestructuración de la estructura patriarcal, sustitución por otra, que requiere de un proceso profundo de transformación individual a través de una educación diferente. Y ahí es donde creo yo que puede encontrar solución el problema planteado por estas mujeres y por estos hombres que enfocan así las cosas, de una relación diferente entre hombres y mujeres. Esta relación diferente, subrayo, pasa por una conciencia autocrítica, por una capacidad de observarnos a nosotros mismos, con ciertas categorías, porque el ser humano no puede observar nada, ni observarse a sí mismo, sin ciertas categorías. Por eso en esta muy superficial reflexión sobre el tema de la violencia en contra de las mujeres, traté de presentarle algunas categorías. Yo le recomiendo que esto es vital. Lea usted, busque literatura feminista o no feminista, sociológica con relación a estos temas y vaya profundizando sobre este campo, poco a poco, estar más informado, porque esto, si es adulto, le va a permitir orientar mejor a sus hijos, y si es un joven, le va a permitir, o una joven, le va a permitir tomar conciencia, lo que digo yo, conciencia para analizar lo que vive en el contexto de su relación con el otro, del sexo que sea. Ya estamos en el final. Vamos a redondear el tema en el bloque final. No se vaya, acompáñenos. Le agradezco que siga con nosotros. Hola, mi nombre es Olga Cabrera Oropesa y los invitamos a Tierra del Sol Casa Restaurante para que vengan a degustar de una buena comida mixteca. Los invitamos también para que vean el canal Gente Libre. Bien, le agradezco que siga viéndonos. Voy a tratar de redondear esta reflexión en donde el problema central es esta violencia en contra de las mujeres, estos asesinatos brutales en contra de las mujeres. Cualquier asesinato es brutal, pero lo es más cuando se hace en contra de las mujeres. Las mujeres son diferentes a nosotros los hombres. Y su diferencia tiene un punto importantísimo que debería llevarnos a la reflexión. De los dos, hombre y mujer, de los dos, es el único individuo capaz de reproducir la vida. Eso es casi místico, pero tenemos que entenderlo desde un punto de vista más ético y social. Entonces, por eso, al menos en mi opinión personal, es mucho más alarmante
que estén asesinando a mujeres. En Oaxaca llevamos más de 1.200 asesinatos, ya adquiere el rango de feminicidio, aunque en cada caso particular se puede calificar también de feminicidio, hay criterios. Le digo, esto es alarmante, ¿no? Es verdaderamente preocupante. En los términos de esta problemática, preguntaba uno, ¿y qué hacer? ¿Cómo resolver este asunto? Y enumeraba muy rápidamente pues 3 grandes frentes en los que hay que trabajar. El primer frente, que se ha señalado mucho, es el judicial, que tiene que ver, por un lado, con el endurecimiento del castigo en contra de los agresores, el perfeccionamiento del sistema judicial para que baje hasta donde tenga que bajar la prevención del asesinato de las mujeres y de la violencia en contra de las mujeres. Y luego está el otro asunto que tendría que ver más con políticas públicas, ¿no? Que regulen y traten de disminuir o eliminar las asimetrías entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de la existencia humana, el trabajo, la cultura, la familia. Estas asimetrías, al parecer, tienen que ver con una estructura también asimétrica de la distribución de la riqueza y de la cultura, que favorece al hombre dando lugar a una estructura patriarcal en la familia primero y se reproduce en otros ámbitos de la existencia humana, en donde la sometida es la mujer, la víctima de la violencia es la mujer, la víctima al final del asesinato, del homicidio, es la mujer. Esta estructura patriarcal se tiene que desestructurar y tiene que dar lugar a otra cosa. ¿Cuál? Una cuestión invertida no resolvería el asunto, ¿no? Volvería a la larga a los hombres en las víctimas. Estaríamos, no sé, 50 años más tarde peleando porque se revirtiera esta estructura matriarcal por el contexto, ¿no?, en el que se está dando. Entonces, no, tiene que ser una estructura diferente. ¿En qué términos diferente? Eso ya lo han señalado las feministas y entramos al tercer frente, digamos, de todas estas vías de posible solución del problema, que tiene que ver con una relación simétrica y cómo construirla. Y hablábamos de, por ejemplo, la economía, de las empresas, de la concepción del tiempo, de cómo las mujeres en las empresas son medidas a partir del mismo parámetro temporal o cronológico, digamos, de la empresa. No hay un tiempo para la mujer, no hay un tiempo diseñado, concebido para la mujer al que se tiene que adaptar la empresa. No, es un tiempo casi absoluto y ahí pues sale favorecido el hombre porque tiene menos restricciones, digamos, para seguir con ese tiempo de la empresa capitalista, ¿no? En el caso de la familia el asunto es mucho más complejo, pero es fundamental porque eso puede desencadenar todo lo demás. Hablábamos de la convivencia en la familia, los papás, los hijos, la estructura patriarcal y cómo se puede ir modificando a través de someter a la crítica estas, digamos, maneras de vincularnos como hombres y como mujeres en el sentido de los amantes, porque son los que dan lugar a la familia, no las amistades, que también tendría que ver, pero no tocamos ese tema. Tocamos el tema de la relación entre pareja sexual, que empieza con el enamoramiento y cómo podemos someter a crítica esa etapa para que no sea la que determine la construcción de la familia solamente. Tenemos que reconsiderar el tema del amor, ¿no? Y también someterlo a una crítica en sentido de desmenuzarlo y ver cómo está compuesto y si nos favorece o no. Entonces, estos elementos que requieren de una educación de nuevo tipo también son parte de la solución. Entonces, yo espero que le haya sido útil lo que aquí apenas y esbozamos. Canal Gente Libre va a promover un evento que tiene que ver con el asunto de la violencia en contra de las mujeres y en contra de particularmente los feminicidios. Tenemos que estar todos presentes, ¿no? Escucharemos especialistas que van a hablar de esos temas con mayor profundidad que yo en este programa, pero bueno, espero que cuando menos lo haya motivado para buscar más información y para enterarse de lo que está pasando con las mujeres, pues no solamente de Oaxaca, de México y del mundo, porque la situación no se puede ver solo en el ámbito de un territorio, se tiene que ver en el ámbito
de todo el planeta, porque en este mundo somos dos. La otra mitad del planeta no puede ser, de la humanidad no puede ser excluida. Simplemente no es aceptable, ni siquiera es racional. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este programa dedicado a las mujeres y en contra de la violencia en contra de las mujeres, y esperando que pues nos siga viendo en emisiones futuras. Muchas gracias. Yo soy Samael Hernández. Este es su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre, y lo espero pues en las próximas emisiones para que sigamos conversando sobre temas de interés. Muchas gracias.